¿Cómo debes hacer un lavado nasal? ¿Es igual hacerlo después de estar operado que si tienes un catarro? ¿Qué es mejor, usar un spray, una jeringa, una botella? ¿Y qué tipo de suero? O mejor, agua de mar. ¿Pero se puede usar el agua de mar? ¿Tiene que ser estéril? ¿No? En este vídeo voy a explicarte todo esto y además para qué es útil el lavado nasal. Te doy la bienvenida a mi canal, soy el doctor Ignacio Alcalá, médico especialista en otorrinolaringología, y en este vídeo vamos a hablar sobre lavados nasales. Voy a explicarte todo lo que sé sobre ellos para que tu posoperatorio o tu catarro vayan bien. Te recuerdo que el objetivo de este vídeo es divulgativo y no sustituye a un consejo médico. Si tienes cualquier duda sobre lo que vamos a hablar, consulta a tu médico especialista, el otorrinolaringólogo. Empecemos a hablar, por tanto, de los lavados nasales. Al contrario de lo que muchos pacientes piensan, el lavado nasal no tiene como objetivo principal arrastrar el moco, aunque también, y dependiendo, por supuesto, de cada caso. Si tenemos, por ejemplo, congestión nasal, obstrucción, sensación de que respiramos mal por la nariz o tenemos tapada la nariz, los lavados nasales nos van a venir bien, siempre, por supuesto, que nuestro otorrinolaringólogo descarte causas que hay que estudiar y tratar dentro de nuestra nariz. Si además has sido operado recientemente de la nariz por cualquier motivo, tabique nasal o sinusitis, también el lavado nasal va a jugar un papel fundamental en el posoperatorio, y así te lo tiene que explicar tu otorrinolaringólogo. A veces, incluso con este lavado nasal, podemos mejorar algunas molestias en la garganta secundarias a ese paso de moco de la nariz a la garganta, lo que se conoce como el goteo postnasal. ¿Y qué van a hacer los lavados nasales? Bien, pues como te decía al principio, van a arrastrar el moco, dependiendo de la potencia con la que lo hagamos, luego te voy a explicar las diferencias, pero también van a desinflamar la nariz y hacer un poquito más ligero el moco. El lavado nasal se realiza fundamentalmente con suero fisiológico o con preparados de agua de mar, y estos van a tener un componente alto en sal, en sodio, que lo que hace es fluidificar, hacer más ligero ese moco y que por tanto nuestra nariz por ella sola sea capaz de moverlo con más facilidad y aligerarlo para mejorar todos esos síntomas. Además van a ayudar a desinflamar la nariz y en concreto unas estructuras que producen el moco, que son los senos paranasales y los cornetes inferiores, estructuras muy importantes dentro de nuestra nariz para el correcto funcionamiento. Empecemos hablando de los lavados nasales con suero fisiológico. El suero fisiológico está formado por agua destilada y lleva además cloruro sódico en una concentración que suele ser del 0,9%, lo que se conoce como isotónico. Aunque venden preparados hipertónicos de suero fisiológico, es raro que tu médico te recomiende hacerlo con este tipo de suero hipertónico. Así que más probablemente será necesario que compres el suero fisiológico isotónico. Una vez que tenemos este suero fisiológico, tendremos varias opciones para aplicarlo dentro de nuestra nariz. La primera y más conocida es el uso de una jeringa. Con una jeringa cualquiera la cargamos bien de suero fisiológico y hacemos ese lavado nasal dentro de la nariz. Luego te explicaré la técnica que debemos seguir para hacer adecuadamente ese lavado nasal. Otras opciones también para hacer el lavado nasal es lo que se conoce como una botella. Estas botellas son, como su propio nombre indica, una especie de botella con un pitorrito que podemos meter dentro de la nariz y hacer ese lavado con algo más de presión. Esto fundamentalmente se utilizará en algunas sinusitis y sobre todo en pacientes que han sido operados de la nariz, de sinusitis o de pólipos para arrastrar bien las costras que se forman y tener un adecuado posoperatorio. Clásicamente se ha empleado también el neti pot, que son como una especie de tetera que lleva también un pitorrito que se coloca en la nariz y que echándola hacia arriba va a conseguir hacer que pase todo ese suero fisiológico a través de nuestras fosas nasales. Pasemos ahora a hablar de la famosa agua de mar, mejor dicho, preparados estériles de agua de mar que venden en las farmacias. No sirve y es contraproducente, como me han comentado algunos pacientes, llenar una garrafa de agua de mar en la playa y mantenerla en casa todo el año. Este agua de mar sin preparar
puede producirnos infecciones por bacterias peligrosas dentro de nuestra fosa nasal. Así que, por favor, si vas a hacer un lavado nasal con agua de mar, que sea la que te venden en la farmacia. Estos preparados de agua de mar que venden en la farmacia van a poder ser de distintos tipos. Por ejemplo, es habitual que encuentres fuerzas distintas: fuerza 0, fuerza 1, fuerza 2 o fuerza 3. En general, una fuerza 2 suele estar bastante bien, salvo que tu médico te diga lo contrario, y una fuerza 3 es muy muy fuerte. La fuerza 0, por ejemplo, la reservamos para los bebés y una fuerza 1 sería adecuada en niños, así un poco en líneas generales. Además, si compras este agua de mar en la farmacia, verás que hay distintas fuerzas: isotónica e hipertónica. Y esta no es la fuerza con la que sale el chorro, sino el poder de concentración de la sal dentro del líquido. Como te digo, habitualmente lo normal es usar la isotónica, salvo que tu médico te especifique que utilices hipertónica. Estos preparados de agua de mar vienen con unos pitorros que se introducen fácilmente en la nariz y eso los hace especialmente cómodos, y mucho más todavía en niños y en bebés. Así que son especialmente útiles, como te digo, en estos niños y en estos bebés por su comodidad. Alternativamente, hay quien prefiere preparar este agua o este suero en su casa. Y para ello lo que tienes que hacer es coger 1 litro de agua, hervirlo con una cucharada de sal pequeña y un pellizco de bicarbonato sódico. Dejarlo enfriar y luego hacer el lavado nasal. Esto conlleva el peligro de que eches más sal de la que deberías y que ese suero que ese agua se convierta en hipertónica y te seque o te irrite más la nariz de lo que debes. O por el contrario, que te quedes corto de sal y que no haga todo el efecto que debería hacer. Por eso se suele recomendar mejor comprarlo ya preparado. Pero si quieres hacerlo así, también puedes, almacénalo bien, no durante mucho tiempo en la nevera para que no se ponga malo, y luego puedes utilizar, igual que con el suero fisiológico, una jeringa, un neti pot o una botella para hacer ese lavado nasal. ¿Cómo es la técnica del lavado nasal? ¿Cómo debemos hacerla bien? Independientemente del material que utilices, como te digo, jeringa, botella, neti pot o el preparado de agua de mar con el pitorrito de la nariz, tienes que recordar que la fosa nasal no va hacia arriba, sino que va hacia atrás. Y esa dirección es hacia la que debemos apuntar para hacer el lavado nasal. A modo de apunte, cuando quieras lavarte una fosa nasal, intenta apuntar hacia tu oído del mismo lado. Así aseguraremos una dirección correcta. En cuanto a la presión y a la fuerza, dependerá del motivo por el que hagas ese lavado nasal. Si estás operado recientemente o si tienes una sinusitis, la botella que tiene más fuerza puede que te sea más útil que simplemente aplicarlo con jeringa. Teóricamente, cuando hagas esto, y debes hacerlo encima de un lavabo o de un fregadero, con una técnica perfecta conseguirías pasar todo el líquido de una fosa nasal a la otra a través del final de la garganta. Esto es más fácil de decir que de hacer. Para conseguir hacerlo, de alguna forma tendrías que bloquear el paladar, algo parecido a lo que haces cuando tragas. Imagina que tragas, pero no llegas a tragar del todo y te quedas como con esa voz un poco nasal. Intenta hacer este ejercicio en casa. Empiezas como a tragar, pero te quedas a la mitad, no terminas ese movimiento deglutorio. Y en ese momento haces el lavado. Eso va a bloquear, a elevar el paladar y así el suero solo tiene un camino, salir por la otra fosa nasal. No te desesperes porque esto es muy difícil conseguir hacerlo bien, conseguir hacerlo perfecto y requiere entrenamiento, como todo. Así que a la primera seguro que no te va a salir. ¿Cada cuánto debemos hacer el lavado nasal? Esto va a depender del motivo por el que te hagas el lavado nasal, por supuesto. Si estás operado recientemente de la nariz por cualquier motivo, las primeras semanas deberás hacer 5 o 6 lavados nasales a diario, ¿vale? Para mover toda esa costra y desinflamar y que ese posoperatorio sea lo más cómodo posible, ya que los posoperatorios de nariz, aunque no son muy dolorosos, son bastante incómodos. Si es porque has tenido una sinusitis, pues deberás hacer el lavado mientras tengas la sinusitis. Como te digo, cuanto peor estés, más veces al día. 3-4 veces al día parece un número razonable y conforme mejores puedes disminuir.
Y en una rinitis pasa un poco parecido, como si es una alergia en una época concreta del año. Haces 2 o 3 lavados nasales al día y ya está. Hacer lavados nasales de más no es malo, siempre que lo mantengamos en un número razonable, de 2 a 5, aunque te puede secar un poquito la nariz por esa sal que lleva e irritarte la fosa nasal por el pitorrillo ese que puede que utilices, ¿vale? En esos casos aplica algún tipo de pomada hidratante, como por ejemplo una vaselina neutra después del lavado para mantener esas fosas bien húmedas, bien hidratadas. Te colocas un pellizquito en cada lado y dando un masaje será suficiente. Si se te irrita mucho la nariz o si te aparece algún granito, ahí sí tendrás que ir a tu médico para ver si hace falta poner algún tipo de pomada o de crema con antibiótico. ¿Cuáles son los peligros de estos lavados nasales? Pues los que te acabo de comentar, fundamentalmente que aparezca un granito, a eso se le llama una foliculitis, que puede ser bastante doloroso y es como consecuencia entre la sequedad de la sal del lavado nasal y el tocar ahí con ese plástico de ese pitorro que estés utilizando para introducir el suero en tu nariz. También podemos crear sequedad por esa sal, especialmente si te equivocas y usas un suero hipertónico, aunque esto es más raro que ocurra. Y por último, en bebés o en niños pequeños y en ancianos, si hacemos este lavado nasal, corremos el riesgo de que ese líquido se nos vaya hacia la garganta y hacia los pulmones. Tendrás que tener una serie de cuidados y de recomendaciones especiales en estos pacientes. Espero que te haya gustado el vídeo, que hayas entendido cómo debes hacer los lavados nasales, cuándo y por qué. Y si quieres seguir aprendiendo sobre oídos, nariz y garganta, suscríbete al canal y nos veremos en el próximo vídeo. Un saludo.